Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí con ustedes una vez más para llevar hasta ustedes su clase número 4, los primeros años de Jesús, de su curso Lo que no te contaron de Jesús. Lo que no te contaron de Jesús. Mi nombre es Gerardo Rocha, les estoy muy agradecido por permitirme entrar nuevamente ahí hasta sus hogares y estar aquí con un servidor para esta clase número 4 que está muy buena. Lo que sea de cada quien está muy buena. Vamos a aprender muchísimas cosas, nos vamos a enterar de muchísimas cosas. Quizá vamos a confirmar muchas cosas que sospechábamos, pero que no sabíamos cómo y no encontrábamos dónde. Bueno, pues aquí es donde vamos a conocer muchísimos datos que ustedes ni siquiera se imaginan. Así es que el día de hoy, esta clase número 4 de su curso Lo que no te contaron de Jesús, los primeros años de Jesús. Aquí el objetivo de esta clase es que ustedes como alumnos conozcan la vida de Jesús en sus primeros 8 años de vida, dónde vivió, cómo fue educado en su infancia temprana y cómo inició sus primeros estudios. Así es que, sin más, vámonos ya al arranque de esta clase y empecemos recordando una cosa. Moisés había enseñado a los judíos que cada hijo primogénito pertenecía al Señor, pero que en lugar de sacrificarlo, como era costumbre entre las naciones paganas, ese hijo podría vivir siempre que sus padres lo redimieran mediante el pago de 5 siclos a cualquier sacerdote autorizado. También existía un mandato mosaico que ordenaba que después de haber pasado cierto tiempo una madre tenía que presentarse en el templo para purificarse, o que alguien hiciera en su lugar el sacrificio apropiado. Era costumbre realizar ambas ceremonias al mismo tiempo. En consecuencia, José y María subieron personalmente al templo en Jerusalén para presentar a Jesús ante los sacerdotes, efectuar su redención y hacer al mismo tiempo el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María de la supuesta impureza del alumbramiento. Bueno, ok. Dos personajes notables se paseaban constantemente por los patios del templo. Estos eran Simeón, un cantor, y Ana, una poetisa. Simeón era judío, pero Ana era galilea. Los dos estaban juntos con frecuencia y ambos eran íntimos amigos del sacerdote Zacarías, que les había confiado el secreto de Juan y de Jesús. Tanto Simeón como Ana deseaban ardientemente la venida del Mesías, y su confianza en Zacarías les condujo a creer que Jesús era el libertador esperado por el pueblo judío. Zacarías sabía el día que José y María tenían que venir al templo con Jesús y había convenido con Simeón y Ana que en la procesión de los niños primogénitos haría un saludo con la mano levantada para indicarles cuál era Jesús. Para esta ocasión, Ana había escrito un poema que Simeón se puso a cantar ante el gran asombro de José, de María y de todos los que se encontraban reunidos en los patios del templo. He aquí su himno de redención del hijo primogénito. Obviamente no lo voy a cantar, nada más lo voy a leer, porque en primera ni sé la tonada y pues no tengo una voz muy agradable que digamos para cantar, pero bueno. Lo voy a leer y la verdad es que es una oración muy hermosa, muy hermosa, y dice así: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído la redención a su pueblo. Ha suscitado un poder salvador para todos nosotros en la casa de su siervo David. Según ha dicho por boca de sus santos profetas, nos salva de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Muestra misericordia a nuestros padres y recuerda su alianza santa, el juramento por el que prometió a Abraham nuestro padre, que nos concedería después de librarnos de la mano de nuestros enemigos, servirles sin temor.
en santidad y rectitud delante suya todos los días de nuestra vida. Sí, y tú, niño de la promesa, serás llamado el profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para establecer su reino, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo. En la remisión de sus pecados, regocíjense en la tierra misericordia de nuestro Dios, porque desde lo alto el alba nos ha visitado ahora, para iluminar a los que habitan en las tinieblas y en la sombra de la muerte, para guiar nuestros pasos por los caminos de la paz. Y ahora deja a tu siervo partir en paz, oh Señor, según tu palabra, porque mis ojos han contemplado tu salvación. ¿Qué has preparado delante de la faz de todos los pueblos? Una luz para iluminar incluso a los gentiles y para la gloria de tu pueblo Israel. Uf y recontra uf. ¿Qué oración acabamos de tener? ¿Qué oración tan más hermosa acabamos de escuchar en este momento? Porque estas fueron las verdaderas palabras de Simeón. A ver, aquí surge la primera incógnita. Se supone que Simeón, en primer lugar, era invidente, según, y resulta que no. Resulta que Simeón pedía limosna. Pues no es verdad, Simeón no pedía limosna, no estaba a la entrada nada más del templo. Y en segundo lugar, no fue él el que pronunció esas palabras que decían: oh Dios, Señor, gracias por haberme permitido haber conocido al Mesías, al que viene a liberarnos. Ya puedo morir en paz después de haber conocido. Gracias, Señor, por haberme cumplido lo que tanto te pedí, de que no podía yo morir sin haber conocido al Mesías. He aquí que esas palabras, pues, ni las dijo Simeón, sino que están incluidas aquí dentro de esta oración que acabo de hacer, y ni la hace Simeón tampoco, y sí la hace una amiga de él que se llama Ana, y de la cual nunca hemos sabido su nombre, nada más sabíamos que se llamaba Ana. Entonces, pues ni Simeón dijo esas palabras, las dijo María, y ni dijo lo que acabo de decir en este momento y que está inscrito en la Biblia, y también igual ni era tampoco invidente. Así es que ahí una diferencia muy crucial, muy enorme, ¿sí?, entre lo que nos han contado y lo que no. Bueno, vamos a continuar. Bueno, resulta que ya estuvieron en el templo. Y en el camino de vuelta a Belén, José y María permanecieron silenciosos, confundidos y sobrecogidos por lo que habían escuchado. María estaba muy turbada por el saludo de despedida de Ana, la anciana poetisa, y José no estaba de acuerdo con este esfuerzo prematuro por hacer de Jesús el Mesías esperado del pueblo judío. Pero los espías de Herodes no estaban inactivos. Cuando le informaron de la visita de los sacerdotes de Ur a Belén, Herodes ordenó que estos caldeos se presentaran ante él. Interrogó cuidadosamente a estos sabios sobre el nuevo rey de los judíos, pero le proporcionaron poca satisfacción, explicando que el niño había nacido de una mujer que había venido a Belén con su marido para registrarse en el censo. Herodes no estaba satisfecho con esta respuesta y los despidió con una bolsa de dinero, lo cual ellos, pues obviamente siendo reyes, pues no necesitaban, pero bueno, toqué una lana que se ganaron ahí. Pues, corrupción, porque aquí tenemos otros datos. Ordenándoles que encontraran al niño para que él también pudiera ir a adorarlo, puesto que habían declarado que su reino sería espiritual y no temporal, o sea, no terrestre. Como los sabios no regresaban, Herodes empezó a sospechar. Mientras le daba vueltas a esta situación en su cabecita, sus espías regresaron y le dieron un informe completo sobre los recientes incidentes acaecidos en el templo. Le trajeron una copia de algunas partes de la canción de Simeón que se había cantado en las ceremonias de la redención de Jesús.
Pero no se les había ocurrido seguir a José y María. Y Herodes se encolerizó mucho con ellos cuando no pudieron decirle a dónde se habían dirigido la pareja con el niño. Envió entonces a unos indagadores para que localizaran a José y María. Y al enterarse que Herodes perseguía a la familia de Nazaret, Zacarías, sacerdote del templo, e Isabel permanecieron alejados de Belén. El niño fue ocultado en casa de unos parientes de José. José tenía miedo de buscar trabajo y sus pocos ahorros estaban desapareciendo rápidamente. Incluso en el momento de las ceremonias de purificación en el templo, José se consideró lo bastante pobre como para limitar a dos palomas jóvenes la ofrenda de María, tal como Moisés había ordenado para la purificación de las madres pobres. Después de más de un año de búsqueda, escuchen bien, después de un año, o sea, ya había nacido Jesús, ya lo habían presentado en el templo, como decía la ley judía, y todavía después de un año, los espías de Herodes aún no habían localizado a Jesús. Y como se sospechaba que el niño estaba todavía oculto en Belén, Herodes preparó un decreto ordenando que se hiciera una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y que mataran a todos los niños varones con menos de 2 años de edad. De esta manera, Herodes pretendía asegurarse de que el niño que estaba destinado a ser el rey de los judíos sería destruido. Y así fue como en un día perecieron 16 niños varones en Belén de Judea. No crean que fueron así, que cientos, no hombre, para nada, o sea, es grave, sí, porque fue un infanticidio, fueron 16 niños menores de 2 años que fueron ejecutados, sí, ok, pero tampoco es así como para lanzar las campanas al aire y desgarrarse las ropas por ese gran pecado, sí, en el cual, pues obviamente, a nosotros nos han hecho creer que fueron cientos de niños ejecutados ahí en Belén. No, no es cierto, no es verdad. Fueron 16 niños y está el registro y existe. Pero como siempre, ese tipo de registros los tienen ocultos, así como diciendo, no, esto no lo puede saber la gente, no, 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 o sea, hey. Bueno, yo no sé qué se ganan con eso, pero en fin. Entonces, bueno, es tan importante cientos de vidas como una sola. Es muy importante cada vida, pero en este caso, pues sí hay que poner el dedo en la llaga y hacer valer el hecho de que no fueron cientos de niños como nos lo han querido hacer ver, así que, qué desgraciado, infeliz. Sí, es un desgraciado infeliz, pero no fueron cientos, son solamente 16 niños. Aún así sigue siendo una masacre. Y la masacre de estos niños tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo. ¿Ok? Ya empiezan a entender. O sea, ni fue siquiera unos días después de haber nacido, y ni nació el 25 el 25 de diciembre, sino que nació mucho antes, ¿sí? Y para mediados de octubre del año 6 de Jesucristo, antes de Jesucristo, o sea, el año 6 antes de la fecha que a nosotros nos han dado como oficial en la cual nació Jesús. Entonces, en realidad, Jesús nació 7 años antes de la fecha que nos han dado a nosotros. Entonces, si en este momento estamos en el año que estamos, réstenle 7 años al año en el que estamos, réstenle 7 años y ese es el verdadero, el real
año que nosotros estaríamos pasando. Entonces, la verdad es que se me viene una idea, ahorita que estoy hablando de esto. A ver, déjenme abrir la toma. Se me viene una idea ahorita que estamos hablando de esto. Si nuestro calendario está mal, está mal calculado, y si se le asignó como año cero a un año donde de hecho Jesús ya tenía 7, entonces saquemos conclusiones no tanto de Jesús, sino de otro hecho. Si efectivamente el calendario de los mayas dice que es en el año 2012 cuando se iba a producir el cambio, el final de una era, no el fin del mundo, el final de una era, estamos hablando de que si es el 21 de diciembre del 2012, súmenle 7 años porque está mal calculado nuestro calendario y entonces el 2012 en realidad fue el 2019. O el 2019 en realidad es apenas el 2012. ¿Sí me explico? Entonces, si le restamos esos 7 años, pues eso quiere decir que entonces los mayas no estaban equivocados. El 21 de diciembre del año antepasado, que se declaró oficialmente pandemia, ¿sí? Ese es el cambio al que se referían los mayas. Pero no es el asunto de esta clase y hasta ahí el dato. Ya, tan. Hasta ahí le paramos, ¿ok? Bueno, sigamos con lo que estamos. Entonces, debido a las incertidumbres y ansiedades de su estancia en Belén, María no destetó al niño hasta que llegaron sanos y salvos a Alejandría una vez que salieron de Belén. Porque habrán de saber que José y María salieron de Belén con el niño camino a Alejandría en Egipto, porque precisamente Zacarías, el sacerdote de ahí del templo con el que llevaban muy buena relación, se enteró de lo que pretendía hacer Herodes, ¿sí? Entonces, en la corte de Herodes había creyentes en el Mesías venidero y uno de ellos, al enterarse de la orden de que iban a matar a los niños en Belén, fue y le informó directamente a Zacarías, quien a su vez envió un mensajero a José la noche antes de la masacre. Entonces José y María salieron de Belén con el niño camino de Alejandría en Egipto para evitar atraer la atención y viajaron solos con Jesús hasta Egipto. No fue ningún ángel el que le avisó a José a través de un sueño. ¡Qué hermosura! ¡Qué bonito quedó ahí plasmado en el Evangelio diciendo! Y un ángel se le presentó a través del sueño a José y le dijo: José, despierta, despierta María, recojan sus cosas, recoge a Jesús y salgan de Belén porque están corriendo peligro de muerte. Herodes ha mandado a ejecutar a todos los niños de la edad de Jesús. Salgan de Belén y vayan hacia Egipto. El ángel del Señor los condujo a través del desierto y llegaron hasta Egipto. Eso, señores, señoras, por favor, suena muy bonito. Sí, pero ni fue el ángel, sí fue un día antes, no fue a través del sueño. Fue un enviado de Zacarías el que le llevó el mensaje a José, por no decir el chisme, y le dijeron: ¿sabes qué? Herodes acaba de mandar ejecutar a todos los niños de la edad de Jesús, así es que salte y váyanse, pero ya están en el desierto caminando ya. Recojan sus cosas, agarra a María, llévatela, porque el niño está corriendo peligro. Entonces, para evitar atraer la atención, fue por eso por lo que viajaron solos Jesús y María con Jesús hasta Egipto, pero se fueron de noche.
Fueron a Alejandría con los fondos que les proporcionó Zacarías, porque Zacarías sabía que José ya estaba sin lana, que ya no le alcanzaban los fondos y que le iba a ser necesario una ayuda, y órale, le envió un cierto capitalito para que se ayudara en el viaje y va. Y allí José, ya en Egipto, ahí en Alejandría, José trabajó en su oficio, mientras que María y Jesús se alojaron con unos parientes acomodados de la familia de José. Vivieron en Alejandría 2 años completos y no regresaron a Belén hasta después de la muerte de Herodes. Pero aquí hay otro dato. Ya les dije que yo tengo muchos datos y ya me parezco a cierta personita por ahí que siempre sale con que yo tengo otros datos. Bueno, en primer lugar, aquí dice, y lo repito, lo acabo de decir en este momento, José trabajó en su oficio. Ya quedamos en que José no era el carpinterito que hacía mesitas y sillitas, porque la palabra carpintero se le daba, o el concepto de carpintero se utilizaba para nombrar a las personas que trabajaban construyendo casas. Pero tampoco era un albañil, o sea que José era ingeniero y diseñaba y construía casas. Así es que él empezó a trabajar en lo que sabía hacer, diseñar y construir casas. Y obvio, ¿quién era el que tenía parientes en Alejandría? José. ¿Por qué? Es de lo más natural que podía llegar a existir. Si José y María no eran en realidad judíos, como lo dijimos la semana pasada, sino gnósticos, era de la mayor lógica que tuviera familiares en Egipto, concretamente en Alejandría, que fueran gnósticos, porque los gnósticos eran egipcios. Eran egipcios. Ok. Vamos a continuar. Debido a las incertidumbres y ansiedades de su estancia en Belén, María no destetó al niño hasta que llegaron sanos y salvos a Alejandría, donde la familia pudo llevar una vida normal, por fin, fuera del foco de atención de toda la gente, ni quien los fumara ni quien les hiciera caso. Vivieron con unos parientes de José y José pudo mantener fácilmente a su familia porque consiguió trabajo como lo que él sabía hacer después de su llegada. Estuvo empleado como constructor, o sea, como carpintero, durante varios meses y luego lo promovieron al puesto de capataz de un gran grupo de obreros y albañiles que estaban ocupados en la construcción de un edificio público en Alejandría. Esta nueva experiencia le dio a José la idea de qué era a lo que se iba verdaderamente a dedicar una vez que regresaran a Galilea, concretamente a Nazaret. Ya lo veremos. Ok. Durante todos estos primeros años de infancia en que Jesús estaba indefenso, María mantuvo una larga y constante vigilancia para que no le ocurriera nada a su hijo que pudiera amenazar su bienestar o que pudiera obstaculizar de alguna manera su futura misión en la tierra. Ninguna madre estuvo nunca más consagrada a su hijo. En el hogar donde se encontraba Jesús, había otros 2 niños aproximadamente de su misma edad, y entre los vecinos cercanos 6 más cuyas edades se acercaban a lo suficiente a la suya como para ser unos compañeros de juego aceptables. Al principio, María estuvo tentada de mantener a Jesús muy cerca de ella. Temía que le ocurriera algo si se le permitía jugar en el jardín con los otros niños, pero José, con la ayuda de sus parientes, consiguió convencerla de que esta actitud privaría a Jesús de la útil experiencia de aprender a adaptarse a los niños de su edad.
comprendiendo que un programa así de protección exagerada e inhabitual podría hacer que el niño se volviera cohibido y un tanto egocéntrico. María dio finalmente su consentimiento al plan que permitía al niño de la promesa crecer exactamente como todos los demás niños, porque al final de cuentas eso es a lo que vino. Vino a empezar de cero y él quería crecer como cualquier hijo de vecino en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, aunque cumplió con esta decisión, efectuó su papel de estar siempre vigilante mientras que los pequeños jugaban alrededor de la casa o en el jardín. Solo una madre amorosa pudo comprender la carga que María tuvo que soportar en su corazón por la seguridad de su hijo durante estos años de su niñez y de su primera infancia. Pero aquí es donde aparece una famosa anécdota que poca gente conoce, pero ahí está escrito en varios de los evangelios apócrifos. Y es la siguiente, es el hecho de que precisamente con estos niños con los que se le permitió jugar porque eran de su edad, uno de ellos se convirtió en su, ¿cómo les diré? Casi en su perro guardián, porque lo seguía donde quiera, lo cuidaba y lo protegía, etcétera. Entonces, en una ocasión, jugando ahí, precisamente ahí donde ellos solían jugar. ¿Y a qué creen que estaban jugando? Según esto, supuestamente estaban jugando canicas. Pero entonces, uno de los niños vecinitos, que por cierto no era muy agradable el chavo, sino lo describen más que nada como un niño de esos clásicos, ¿cómo les diré? Perdón de la expresión, castroso, de esos niños que a la vista de la madre, del padre, son un amor y que no sé qué. Ay, no, mi hijo no rompe un plato, no mata a una mosca. No, ¿cómo no? Mustio. Bueno, le disputó las canicas a Jesús. Y entonces, esto agarró desprevenido al otro niño que tenía como compañeros de juegos, Jesús. Entonces Jesús, sin ni siquiera sorprenderse, y al ser disputado por el otro niño, arrebatándole las canicas de las manos, hizo uso de su gran poder. Y entonces el niño que lo había agredido soltó las canicas, se hincó, se desplomó y empezó a asfixiarse. Entonces, el niño que siempre acompañaba a Jesús le dijo: no, Jesús, no hagas eso. No es tu momento y ni es a lo que has venido. No lo hagas. Jesús dejó de ejercer su poder sobre el otro niño y el otro niño pudo recuperarse. Pero entendió que a Jesús no lo podía agredir y que no debería de volver a hacerlo. El niño que influyó sobre de Jesús para pedirle que no hiciera eso, se convirtió en su sombra y creció con él. Y cuando Jesús regresó a Nazaret, o más bien cuando cuando viajó a Nazaret, porque Jesús no había conocido Nazaret, ni nació en Nazaret, ni nunca estuvo en Nazaret. Cuando José y María llevaron a Jesús a Nazaret, este niño también viajó en la caravana junto con José y María, junto con sus padres. Y llegaron a Galilea y este niño continuó siendo su sombra y continuó cuidándolo. Fue muchísimo el amor que adquirió este niño por Jesús y se convirtió en su gran guardián. Díganme ustedes quién es ese niño. Díganme ustedes. Pero regresemos a Alejandría.
Durante los 2 años de su estancia en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y siguió creciendo normalmente. Aparte de unos pocos amigos y parientes, no se dijo a nadie que Jesús era un niño de la promesa. Uno de los parientes de José lo reveló a unos amigos de Memphis. Recuerden que Memphis en sí era la meseta de Giza, donde estaban las pirámides, donde ahora es el Cairo. Ahí está Memphis. Y estos amigos que provenían de Memphis, escúchenlo bien, las cosas no se dan por casualidad, ni tampoco por una coincidencia. Las casualidades y las coincidencias no existen. Existen las sincronicidades. Pues bien, estos amigos que vinieron de la meseta de Giza, que vinieron de los templos sagrados de las grandes pirámides, eran descendientes directos de Akenatón. Sí, Akenatón, ese famoso faraón que quiso imponer la religión de un solo Dios en Egipto y que no pudo. Ellos eran descendientes de Akenatón, descendientes directos de Akenatón. Estos se reunieron con un pequeño grupo de creyentes de Alejandría en la suntuosa casa del pariente y benefactor de José. ¿Qué quiere decir esto? Que José no estaba viviendo con cualquier hijo de vecino. José estaba viviendo en casa de unos familiares que eran verdaderamente ostentosos, es decir, era una familia acomodada, era una familia que tenía lujos. Entonces Jesús no vivió de arrimado para nada en cualquier casa. Jesús vivió verdaderamente como todo un huésped en casa de estas personas que le proporcionaron todo, absolutamente todo lo que Jesús necesitó. Entonces, poco antes de regresar a Palestina, fue presentado Jesús a estas personas para presentar sus mejores deseos a la familia santa, a los venidos de Nazaret, y sus respetos al niño, al cual proclamaron ellos que era verdaderamente el Mesías, porque ellos sabían perfectamente, como gnósticos que eran y como descendientes directos de Akenatón, sabían perfectamente a quién tenían enfrente. En esta ocasión, los amigos reunidos regalaron a Jesús un ejemplar completo. Escuchen bien, escuchen bien. En esta ocasión, los amigos reunidos regalaron a Jesús un ejemplar completo de la traducción al griego de las escrituras hebreas, es decir, del Antiguo Testamento. Pero junto con estas escrituras, no solamente era el Antiguo Testamento, que en este caso para ellos en ese momento, al no existir todavía el Nuevo Testamento, no se le nombraba Antiguo Testamento ni tampoco se le nombraba Biblia, se le nombraba Torá, la Torá. Bueno, se le nombraba la Torá. Y este ejemplar que llevó Jesús consigo se convirtió en todo un tesoro, porque una vez, aquí está un fragmento que fue encontrado precisamente. Si encontraron este fragmento de las escrituras que tenía Jesús en su poder, porque estos hombres, estos seguidores, se lo regalaron. Amigos, estamos hablando de que este ejemplar, en todo Israel, solamente existieron dos
2 ejemplares. En todo Israel existían solamente 2 ejemplares de la antigua Torá escrita en griego. Una de ellas era la que utilizaban precisamente en el templo en Jerusalén, y la otra fue esta, escrita en griego. Y este documento lo tuvo Jesús. Y este documento lo tienen en Israel. No lo tiene ni siquiera el Vaticano, lo tienen en Israel junto con los documentos del Mar Muerto, junto con los documentos de los rollos del Qumrán, porque tienen más antigüedad estos documentos, esta Torá, tiene más antigüedad que los rollos del Mar Muerto. Son casi 100 años más antiguos. Al menos por el simple hecho de haber estado en las manos de Jesús y haberle pertenecido a Jesús. Pero también hay otro factor. Este documento, podemos hablar de que al haber estado en las manos de Jesús y haber sido el documento que estudió Jesús, de donde aprendió todo lo que era la Torá, resulta que ni siquiera sabemos desde qué época lo tenían bajo su resguardo los gnósticos que visitaron a Jesús en Alejandría y que le entregaron como regalo este documento. Esta es una página. La Torá es todo un rollo, porque es seguida. Las páginas no son así, ¿sí? Sino son seguidas. Entonces esto es un fragmento de todo ese rollo que era la Torá. Y este documento estuvo en las manos de Jesús. Este documento por sí mismo, ya no digamos por todos los eventos que nos narran, ¿sí? Acerca de lo que sucedió con Jesús y lo que hizo Jesús. El simple hecho de que este documento lo tienen en el Museo de Israel, que abrieron específicamente para los rollos del Qumrán, quiere decir que los judíos están, o sea, el gobierno judío, porque no es ni siquiera la sinagoga, ni es el Sanedrín, o sea, si fuera el Sanedrín actual el que hubiese tenido en sus manos este documento, lo destruye, lo desaparece. ¿Por qué? Porque el Sanedrín judío no quiere reconocer a Jesús como el Mesías. Y no se le reconoció a Jesús como Mesías, por lo que dije desde la otra ocasión, porque los padres de Jesús, José y María, en realidad no son judíos, sino que son gnósticos, y los gnósticos eran egipcios. Y la prueba está precisamente que con quienes estuvieron a resguardo durante todo el tiempo que vivió Herodes todavía buscando a ese susodicho niño, ¿sí? Eran gnósticos y estaban en Egipto, eran egipcios. Entonces, tanto José como María, a final de cuentas, son egipcios, fueron egipcios. Por lo tanto, Jesús no fue judío. Jesús era gnóstico, y al ser gnóstico era egipcio. Esa era la verdadera razón por la cual el Sanedrín judío en aquella época no aceptó a Jesús como el Mesías, porque no era judío. Ese fue el verdadero argumento que conoció Caifás desde que María estuvo consagrada al templo y que él supo quién era María y qué era lo que iba a suceder con María y después con su hijo. Caifás nunca perdió de vista a María. Caifás fue el único que siempre supo dónde estaba María, todavía inclusive en las épocas en que Herodes estuvo buscando a este niño. Entonces, varias conclusiones aquí. Una, Jesús
no fue judío. 2. El Sanedrín, en aquel entonces, sabían quién era Jesús desde que nació. Caifás se encargó de estar al tanto de esto y todo eso siempre se lo dijo a los sacerdotes del Sanedrín. Y 3. Jesús jamás fue pobre, porque al recibir regalos de esta naturaleza, que eran todo un tesoro, ¿sí? Jesús jamás supo lo que era la pobreza. ¿Ok? Y por lo tanto, esta es la mayor prueba que existe de que Jesús sí vino al mundo y que no es un mito. Jamás lo fue. A pesar de que Flavio Josefo, historiador romano, contemporáneo de Jesús, jamás escribió ni una sola palabra acerca de Jesús. Habló de todas las revueltas, habló de todos los reyes judíos de aquel entonces, habló de los representantes de Roma ante Jerusalén, como fue Pilatos, habló de Pilatos, habló de la gobernatura de Pilatos, habló de todos los conflictos que tuvo Pilatos con los judíos, pero jamás habló de Jesús. Y más sin embargo, este documento es la mayor prueba de que Jesús vivió, porque este documento era de él. A él se lo regalaron los gnósticos en Alejandría y lo conservó con él como uno de sus más grandes tesoros, porque de aquí fue de donde aprendió la Torá. Ok, sigamos adelante. Entonces, este ejemplar de los textos sagrados judíos no se lo entregaron a José hasta que él y María declinaron definitivamente la invitación de los amigos de ir a Memphis, y por lo tanto esa invitación no se llevó a cabo. Por lo tanto, Jesús no era su momento de ir a Memphis, y por lo tanto decidieron no permanecer en Egipto. Estos creyentes afirmaban que el Hijo del Destino, que el Mesías, podría ejercer una influencia mundial mucho mayor si residía en Alejandría o inclusive en Memphis que en cualquier lugar determinado de Palestina. Estos argumentos retrasaron durante algún tiempo el regreso de José y María a Palestina, después de recibir la noticia de la muerte de Herodes. Finalmente, José y María se despidieron de Alejandría. En un barco propiedad de su amigo Esraeón, con destino a Jope, puerto al que llegaron a finales de agosto del año 4 antes de Jesucristo, se dirigieron directamente a Belén, donde pasaron todo el mes de septiembre en deliberaciones con sus amigos y parientes para decidir si debían quedarse ahí o regresar a Nazaret. María nunca había abandonado por completo la idea de que Jesús debería crecer en Belén, la ciudad de David. José no creía en realidad que su hijo estuviera destinado a ser un rey liberador de Israel. Además, sabía que él mismo no era un verdadero descendiente de David. El hecho de contar entre el linaje de David se debía a que uno de los antepasados había sido adoptado por la línea de descendientes davídicos. Pero María consideraba naturalmente que la ciudad de David era el lugar más apropiado para criar al nuevo candidato al trono de David. Pero José prefería tentar la suerte con Herodes Antipas antes que con su hermano Arquelao. Albergaba muchos temores por la inseguridad del niño en Belén o en cualquier otra ciudad de Judea incluso. Suponía que era más probable que Arquelao continuara con la política amenazadora de su padre Herodes Antipas, a que lo hiciera Antipas en Galilea.
Aparte de todas estas razones, José expresó abiertamente su preferencia por Galilea porque lo consideraba un lugar más adecuado para criar y educar al niño, pero necesitó 3 semanas para vencer las objeciones de María. El 1 de octubre del año 4 antes de Jesús, José había convencido a María y a todos sus amigos de que era mejor para ellos regresar a Nazaret. En consecuencia, a principios de octubre del año 4 antes de Jesucristo, partieron de Belén rumbo a Nazaret por el camino de Lidia y Escitópolis. Salieron un domingo por la mañana temprano. María y el niño iban montados en la bestia de carga que acababan de adquirir, mientras que José y 5 parientes los acompañaron a pie. Los parientes de José no consintieron para nada que viajaran solos hasta Nazaret. Ahí es donde me refiero que el niño que se convirtió en amigo de Jesús iba con ellos. Temían ir a Galilea pasando por Jerusalén y el valle del Jordán, y las rutas occidentales no eran de todo seguras para 2 viajeros solitarios con un niño de poca edad. Al 4.er día de viaje, el grupo llegó sano y salvo a su destino. Llegaron sin anunciarse a su casa de Nazaret, la cual estaba ocupada desde hacía más de 3 años por uno de los hermanos de José, que en verdad se quedó sorprendido al verlos porque no anunciaron que iban de regreso. Lo habían hecho todo pues tan calladamente que ni la familia de José ni la de María sabían siquiera que habían dejado Alejandría. Al día siguiente, el hermano de José se mudó con su familia, y María, por primera vez desde el nacimiento de Jesús, se instaló con su pequeña familia para disfrutar de la vida en su propio hogar. En menos de una semana, José consiguió trabajo como carpintero y fueron extremadamente felices. Otra vez carpintero. ¿A qué me refiero? Que consiguió su, ¿cómo decirles? Su trabajo otra vez como constructor. Camino a Nazaret, José había persuadido a María de que sería imprudente divulgar entre sus amigos y parientes galileos la noticia de que Jesús era un niño de la promesa. Acordaron no mencionar a nadie este asunto y ambos cumplieron fielmente esta promesa. Todo el 4.er año de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de actividad mental poco común. Mientras tanto, se había hecho muy amigo de ese niño que yo les acabo de mencionar hace un rato, aproximadamente de su edad, llamado Jacobo. Jesús y Jacobo siempre eran felices jugando juntos y crecieron siendo grandes amigos y leales compañeros. Pero el real y verdadero nombre de este niño no era Jacob. Eso es lo que nos han hecho creer. Este niño era Judas Iscariote. El siguiente acontecimiento importante en la vida de esta familia de Nazaret fue el nacimiento del segundo hijo, Santiago, al amanecer del 2 de abril del año 3 antes de Jesús. Jesús estaba muy emocionado con la idea de tener un hermanito y permanecía cerca de él durante horas. Triquitrácatelas. Simplemente para observar los primeros gestos del bebé. Triquitrácatelas. ¿De dónde salió este hermanito? Ya empezamos aquí con los ocultamientos y ya empezamos aquí con los datos que no coinciden con lo que nos habían contado de Jesús. Santiago.
el hermano de Jesús, el hermano después de Jesús. Fue a mediados del verano de este mismo año cuando José construyó un pequeño taller cerca de la fuente del pueblo y del solar donde se detenían las caravanas. El hermano de Jesús. A partir de entonces hizo muy pocos trabajos de carpintería al día. Tenía como socios a 2 de sus hermanos y a varios obreros, a quienes enviaba a trabajar fuera mientras él permanecía en el taller, fabricando todo lo que se necesitaba precisamente para la construcción. También hizo algunos trabajos con cuero, sogas, lonas. A medida que Jesús crecía y cuando no estaba en la escuela, repartía su tiempo casi por igual entre ayudar a su madre en los quehaceres del hogar y a observar a su padre en el trabajo del taller, escuchando al mismo tiempo las conversaciones y las noticias de los conductores y viajeros de las caravanas procedentes de todos los rincones de la tierra conocida en aquel entonces. En julio de ese año, un mes antes de cumplir Jesús los 4 años, una epidemia maligna de trastornos intestinales contagiada por los viajeros de las caravanas se extendió por todo Nazaret. María se alarmó tanto por el peligro al que Jesús estaba expuesto con esta enfermedad epidémica que preparó a sus 2 hijos y huyó a la casa del campo de su hermano, a varios kilómetros al sur de Nazaret, en la carretera de Megiddo, cerca de Sarid. Estuvieron fuera de Nazaret durante más de 2 meses. Jesús disfrutó mucho con su primera experiencia en una granja. Otra vez, el hermano de Jesús. María se alarmó tanto por el peligro al que Jesús estaba expuesto con esta enfermedad epidémica que preparó a sus dos hijos y huyó a la casa de campo de su hermano. Ok. Terminemos con esta incógnita. En Israel estaba autorizado, por si ustedes no lo saben, estaba autorizado que los hombres, igual que en las épocas de Abraham, podían tener más esposas. O sea, María no fue la única. Y María nunca dejó de ser virgen porque nunca fue tocada por José. Mas sin embargo, José no era divino. José era un ser humano normal, común y corriente como cualquier otro hombre. Por lo tanto, Jesús sí tuvo hermanos, pero no eran hijos de María. Eran hijos de las concubinas de José. Pero María, en su increíble amor de madre, aceptó a estos niños como si fueran sus propios hijos y los tuvo a su cuidado, a pesar de que ellos tenían a su propia madre. José era un hombre común y corriente como cualquier otro, y si en aquel entonces se permitía tener concubinas y tener hijos con concubinas sin que se convirtiera esto en un adulterio, entonces es bastante normal que Jesús haya tenido hermanos, entre ellos Santiago. Poco más de un año después del regreso a Nazaret, el niño Jesús llegó a la edad de su primera decisión moral personal y sincera. Fue entonces cuando vino a recibir en él un ajustador del pensamiento. Es decir, este sí fue un ángel, un don divino del Padre paradisiaco, es decir, vino a colocarle a Jesús en su cuerpo y espíritu
un programa ajustado acerca de los poderes que podía llegar a tener Jesús, porque procedían esos dones de parte de nuestro queridísimo y amado I Am. Este ángel, este ajustador, que había servido anteriormente con Maquiventa Melquisedec, adquiriendo así la experiencia de las operaciones relacionadas con la encarnación de un ser supermortal, que vive en la similitud de la carne mortal, llevó a cabo esta operación. Este acontecimiento sucedió el 11 de febrero del año 2 antes de Jesucristo. Jesús no tuvo más conciencia de la llegada del monitor divino que los millones y millones que otros niños que antes y después de ese día han recibido igualmente a estos ajustadores del pensamiento para residir en su mente y trabajar para la espiritualización última de dicha mente y la supervivencia eterna de su alma inmortal evolutiva. ¿Entendieron lo que acabo de decir? No, ¿verdad? Ok. Todos y cada uno de nosotros ha recibido cierto tipo de dones de parte de la divinidad. Todos recibimos igual cantidad de dones, porque esos dones nos ayudarán a nosotros a aprender a discernir qué nos conviene y qué no nos conviene. Es decir, el don del libre albedrío es instaurado en todos y cada uno de nosotros entre los 3 y los 5 años. Por eso precisamente, hablando en términos mortales actuales, habremos de decir que cuando un niño nace, empieza a recibir la educación de parte de la madre y permanece así como tal desde que nace hasta que cumple los 4 años. Cuando cumple los 4 años, recibe este don que se llama libre albedrío y poder de decisión, y entonces el niño empieza a practicar. Todos nosotros a la edad de 4 años hemos recibido una reconstrucción en el cerebro en el cual nos ajustan de estar obedeciendo todo ciegamente, como lo dice la madre, a empezar a preguntarnos ¿por qué? Si yo lo que quiero es hacer esto. Y entonces nace la segunda parte de nuestra personalidad, que es la personalidad de niño. Los instructivos que nos dio la madre desde el día del nacimiento hasta que cumplimos los 4 años, ¿sí?, forman la personalidad de padre, porque son todos los nos que nosotros habremos de tener y con los cuales nos habremos de conducir. No corras, no grites, no bajes, no subas, no hables, no bla, 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 no, 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 no y no. Entonces, el don que nos colocan a todos, el día que cumplimos 4 años, también igual le fue instaurada en la mente a Jesús a través de un ajustador, que esos ajustadores en realidad son ángeles. Él fue el que vino a hacer el trabajo de ajustar el cerebro de Jesús para que aprendiera a hacer uso de su libre albedrío. Jesús cumplió 5 años en agosto de ese año y por ello nos referiremos a él como el 5.º año civil de su vida. En este año 2 antes de Jesucristo, poco más de un mes antes de su 5.º cumpleaños, Jesús se sintió muy feliz con la llegada al mundo de su hermana Miriam. ¡Ay, miren! ¡Oh, qué gran cosa! Estamos enterándonos en este momento. Jesús tuvo una hermana que se llamó Miriam. Producto precisamente de otro concubinato de José. Y nació en la noche del 11 de julio. Durante el atardecer del día siguiente, Jesús tuvo una larga conversación con su padre sobre la manera en que los diversos grupos de seres vivos nacen en el mundo como individuos diferentes.
La parte más valiosa de la primera educación de Jesús la proporcionaron sus padres, respondiendo a sus preguntas reflexivas y penetrantes. José no dejó nunca de cumplir plenamente con su deber, tomándose el trabajo y encontrando el tiempo para contestar a las numerosas preguntas del niño. Desde los 5 años hasta los 10, Jesús fue una interrogación permanente, aunque José y María no siempre podían contestar a sus preguntas. Nunca dejaron de discutirlas a fondo y lo ayudaban de todas las formas posibles en sus esfuerzos por encontrar una solución satisfactoria al problema que su mente despierta le había sugerido. Desde su progreso y regreso a Nazaret, habían tenido una intensa vida familiar y José había estado extraordinariamente ocupado con la construcción de su nuevo taller y la reanudación de sus negocios. Tenía tanto trabajo que no había encontrado tiempo para hacer una cuna para Santiago, pero esto pudo remediarlo mucho antes de que naciera Miriam, de manera que ella contó con una cuna muy cómoda en la cual se acurrucaba mientras que la familia la admiraba. El niño Jesús participaba de todo corazón en todas estas experiencias naturales y normales del hogar, disfrutaba mucho con su hermano y su hermana y ayudaba mucho a María cuidando de ellos. En el mundo de los gentiles de aquellos tiempos había pocos hogares que pudieran proporcionar a un niño una educación intelectual, moral y religiosa mejor que la de los hogares judíos de Galilea. Estos judíos tenían un programa sistemático para criar y educar a sus hijos. Dividían la vida de los niños en 7 etapas. 1. El niño recién nacido hasta el 8º día. 2. El niño de pecho. 3. El destete del niño. 4. El periodo de dependencia de la madre hasta el final del 5º año. 5. El comienzo de la independencia del niño y en el caso de los hijos varones, el padre asumía la responsabilidad de su educación. 6. Los chicos y las chicas adolescentes. Y 7. Los hombres y las mujeres jóvenes. Los judíos de Galilea tenían la costumbre de que la madre se responsabilizara de la educación del niño hasta que éste cumplía los 5 años y si el niño era varón, entonces el padre se encargaba en adelante de su educación. Así pues, aquel año Jesús entró a la 5ª etapa de la carrera de un niño judío de Galilea. En consecuencia, el 21 de agosto del año 2 antes de Jesucristo, María transfirió formalmente a José la educación futura de su hijo. Aunque José tenía que asumir ahora directamente la responsabilidad de la educación intelectual y religiosa de Jesús, su madre seguía ocupándose de la educación hogareña. Le enseñó a conocer y a cuidar las parras y las flores que crecían en las tapias del jardín que rodeaban por completo la parcela de su hogar. María también se ocupó de poner en el tejado de la casa, el dormitorio de verano, unos cajones de arena poco profundos en los que Jesús dibujaba mapas y efectuó la mayoría de sus primeras prácticas de escritura en arameo, en griego y más tarde en hebreo, porque aprendió en su momento a leer, escribir y hablar con fluidez estos 3 idiomas. Jesús tenía la apariencia física de un niño casi perfecto y continuaba progresando de manera normal en el aspecto mental y emocional. Tuvo un ligero problema digestivo, su primera enfermedad leve. A finales de este año, su 5º año, aunque José y María hablaban con frecuencia del futuro y de su hijo mayor, si hubieran estado ahí, únicamente habrían observado el crecimiento de un niño normal de aquel tiempo y lugar sano, sin preocupaciones, pero extremadamente ávido de saber. Con la ayuda de su madre, Jesús ya había dominado el dialecto galileo de la lengua aramea. Ahora su padre empezó a enseñarle el griego. María lo hablaba poco, pero José hablaba bien el griego y el arameo.
El libro de texto para estudiar la lengua griega era el ejemplar de las escrituras hebreas que había recibido, porque éstas estaban escritas en griego. Una versión completa de la ley de los profetas, incluidos todos los salmos, que le habían regalado en su propia partida de Egipto. ¿Ok? En todo Nazaret solo había 2 ejemplares, como les dije hace un momento, y no solamente en Nazaret, en todo Israel solo había 2 ejemplares completos de las escrituras en griego. Y la posesión de uno de ellos, por parte de la familia del carpintero, hacía de la casa de José un lugar muy solitario, lo que permitió a Jesús conocer, a medida que crecía, una procesión casi interminable de personas estudiosas, serias y de sinceros buscadores de la edad y de la verdadera, del verdadero conocimiento. Antes de terminar este año, Jesús había asumido la custodia de este manuscrito inestimable, habiéndose enterado el día de su 6º cumpleaños que el libro sagrado se lo habían regalado los amigos y parientes de Alejandría. Muy poco tiempo después podía leerlo con toda facilidad. La primera gran conmoción en la joven vida de Jesús tuvo lugar cuando aún no tenía 6 años. Al chico le parecía que su padre, o al menos su padre y su madre juntos, lo sabían todo. Imaginen pues la sorpresa que se llevó este niño indagador cuando preguntó a su padre la causa de un leve terremoto que acababa de producirse. Y oyó que José le respondía: hijo mío, en verdad no lo sé. Así empezó una larga y desconcertante cadena de desilusiones, durante la cual Jesús descubrió que sus padres terrestres no eran infinitamente sabios ni omniscientes. El primer pensamiento de José fue decirle a Jesús que el terremoto había sido causado por Dios, pero un instante de reflexión le advirtió que una respuesta semejante provocaría inmediatamente preguntas posteriores, aún más embarazosas. Incluso a una edad muy temprana era muy difícil contestar las preguntas de Jesús sobre los fenómenos físicos y sociales, diciéndole a la ligera que el responsable era Dios o el diablo. De acuerdo con la creencia predominante, el pueblo judío hacía también que Jesús estaba dispuesto a aceptar la doctrina de los buenos y de los malos espíritus como una posible explicación de los fenómenos mentales y espirituales, pero empezó a dudar muy pronto de que estas influencias invisibles fueran responsables de los acontecimientos físicos del mundo natural. Antes de que Jesús cumpliera los 6 años de edad, a principios del verano del año 1 antes de Jesucristo, Zacarías, Isabel y su hijo Juan vinieron a visitar a la familia de Nazaret. Jesús y Juan disfrutaron mucho durante esa visita, la primera que podían recordar. Aunque los visitantes solo estuvieron quedarse unos días, los padres hablaron de muchas cosas, incluyendo los planes para el futuro de sus hijos. De manera que mientras que estaban ocupados en esto, los chicos jugaban en la azotea de la casa con trozos de madera en la arena y se divertían juntos de otras muchas maneras como hacen los niños, comunes y corrientes. Después de conocer a Juan, porque este chico que fue a verlo era Juan, su primo, y era Juan el Bautista, que venía de los alrededores de Jerusalén, Jesús empezó a manifestar un interés extraordinario por la historia de Israel y comenzó a preguntar con mucho detalle por el significado de los ritos del sábado. Los sermones de la sinagoga y las fiestas conmemorativas periódicas
Su padre le explicó el significado de todas estas celebraciones. La primera era la fiesta de la iluminación, a mediados del invierno, que duraba 8 días. La primera noche encendían una vela y cada noche seguían añadiendo una nueva. Con esto se conmemoraba la consagración del templo después de que Judas Macabeo restaurara los oficios mosaicos. A continuación venía la celebración de Purim. A principios de la primavera, la fiesta de Esther y de la liberación de Israel gracias a ella. Luego seguía la solemne Pascua que los adultos celebraban en Jerusalén, siempre que era posible. Mientras que en el hogar los niños debían recordar que no se podía comer pan con levadura en toda la semana. Más tarde venía la fiesta de los primeros frutos, la recogida de la cosecha y por último la más solemne de todas, la fiesta del Año Nuevo, el día de la expiación, que eso acaba de suceder esta semana. En la época actual acaba de suceder esta semana. ¿Ok? Algunas de estas celebraciones y ceremonias eran difíciles de comprender para la joven mente de Jesús, pero las examinó con seriedad y luego participó con gran alegría en la fiesta de los tabernáculos, el periodo de las vacaciones anuales y de todo el pueblo judío, la época en que acompañaban en cabañas hechas con ramajes y se entregaban al júbilo y a los placeres. Durante este año, José y María tuvieron dificultades con Jesús a propósito de sus oraciones. Insistía en dirigirse a su Padre Celestial como si estuviera hablando con José, su Padre terrenal. Este abandono de las formas más solemnes y reverentes de comunicación con la deidad era un poco desconcertante para sus padres, especialmente para la madre, pero no podían persuadirlo para que cambiara. Recitaba sus oraciones tal como le habían enseñado, después de lo cual insistía en tener una pequeña charla con su Padre, que está en los cielos. En junio de ese año, José cedió el taller de Nazaret a sus hermanos y empezó formalmente a trabajar como constructor. Antes de terminar el año, los ingresos de la familia se habían más que triplicado. La familia de Nazaret nunca más conoció el apuro de la pobreza, hasta después de la muerte de José. La familia creció cada vez más y gastaron mucho dinero en estudios complementarios y en viajes, pero los ingresos crecientes de José siempre se mantuvieron a la altura de los gastos en aumento. Durante los pocos años que siguieron, José hizo trabajos considerables en Caná, Belén de Galilea, Magdala, Naín, Séforis, Cafarnaúm y Endor, así como muchas construcciones en Nazaret y sus alrededores. Como Santiago había crecido lo suficiente como para ayudar a su madre en los quehaceres domésticos y en el cuidado de los niños más pequeños, Jesús se desplazó frecuentemente con su padre a estas ciudades y pueblos vecinos. Jesús era un observador permanente. Entonces, Jesús era un observador penetrante y adquirió muchos conocimientos prácticos en estos viajes lejos de su hogar. Guardaba asiduamente los conocimientos relacionados con el hombre y su manera de vivir en la tierra. Pero aquí viene otra anécdota. Un día,
Trabajando en el taller de José, donde preparaba todo lo que se necesitaba para las construcciones, se encontraba Jesús ayudándolo. Pero entonces llegaron varios obreros, pues no obreros, sino varios albañiles, cargando a un compañero de ellos que venía muy mal porque en la obra se había cercenado la mano a la altura de la muñeca. Y entonces, pues no lo habían atendido adecuadamente y la mano estaba desprendida. Cuando llegaron con José, José se quedó sorprendido y les dijo, ¿por qué me lo traen a mí? Y le dijeron los compañeros de trabajo, le dijeron, porque sabemos que tú puedes curarlo. Lo dejamos en tus manos. Entonces José, con una mano en la palma, dirigida hacia el cielo, le dijo a Jesús, Jesús, acércate. Jesús no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Él veía el muñón, es decir, el brazo sin la mano, y la mano en las manos de José. Entonces, cuando se acercó Jesús, le dijo José, vas a sujetar el brazo de este hombre. Y le dijo Jesús, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le dijo José, en este momento tú, nada. Ahorita, en este momento, vas a aprender lo que en algún momento tú vas a tener que hacer. Y entonces, en una oración solemne, sosteniendo Jesús el muñón y la mano de este hombre, la mano contra el muñón, José empezó a hacer oración pidiéndole al Padre que cumpliera con solamente lo que él sabía hacer y que le permitiera ser instrumento de su magia y de su poder para poder llevar a cabo la curación de este hombre. Entonces, Jesús estaba sosteniendo tanto el brazo como la mano y José, colocando una mano por arriba y otra por abajo, sostuvo entre sus manos esta peligrosa herida. José empezó a hacer una oración especial. Jesús lo observaba, pero no comprendía qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces José dijo, gracias Señor porque tu obra está hecha. Así es ya. Hecho está, hecho está, hecho está. Jesús quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque al soltar el brazo, al soltar el muñón y la mano ya estaba unida al brazo. No había hemorragia y no había cicatriz ni siquiera en donde había estado la cortada que le había volado la mano a este hombre. Entonces José se dirigió hacia su paciente y le dijo, ¿tienes dolor? Y este hombre le dijo, sí, lo tengo, pero tú me has sanado. Entonces José le dijo, mueve tu mano. Y entonces este hombre empezó a mover la mano y sin decir absolutamente ninguna otra cosa, se dirigió a José y le dio un profundo agradecimiento y le dijo, el Señor ha actuado a través de ti. Y le dijo José, vete y no se lo cuentes a nadie. Aquí hay sabiduría, porque esas palabras eran las que decía Jesús cuando hacía curación con imposición de manos. Ve y no le cuentes a nadie lo que acabas de ver.
Este año Jesús hizo grandes progresos para adaptar sus sentimientos enérgicos y sus impulsos vigorosos a las exigencias de la cooperación familiar y de la disciplina del hogar. María era una madre amorosa, pero bastante estricta en la disciplina. Sin embargo, en muchos aspectos, José era el que ejercía el mayor control sobre de Jesús, porque solía sentarse con el muchacho que hemos dicho y le explicaba íntegramente las razones reales y subyacentes por las cuales era necesario disciplinar los deseos personales para contribuir al bienestar y la tranquilidad de toda la familia. Cuando se le explicaba la situación, Jesús siempre cooperaba inteligente y voluntariamente con los deseos paternos y las reglas familiares. Cuando su madre no necesitaba su ayuda en la casa, Jesús dedicaba una gran parte de su tiempo libre a estudiar las flores y las plantas durante el día y las estrellas por la noche. Mostraba una tendencia molesta a permanecer acostado de espaldas contemplando con admiración el cielo. Mucho después de la hora habitual de acostarse en esta casa bien organizada de Nazaret. Una casa nada despreciable. Ahora vamos a hablar acerca del séptimo año. Este fue en verdad un año lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. Equivale al año 0, al año 1, al año 1, después de Jesús. A principios de enero, una gran tormenta de nieve cayó sobre Galilea. ¡Nieve en el desierto! ¡Nieve en el desierto! Eso acaba de ocurrir hace poco más de un año. No, poco más de medio año. Ocurrió por ahí de febrero de este año. Nevó en Israel. Bueno, la nieve se acumuló hasta 60 centímetros de espesor. ¿Saben el tormentón que se les vino? Fue la nevada más grande que Jesús conoció en toda su vida, sino que la última y una de las más importantes en Nazaret de los últimos 100 años en aquel entonces. Las distracciones de los niños judíos en los tiempos de Jesús eran más bien limitadas. Con demasiada frecuencia los niños imitaban en sus juegos las actividades más serias que observaban de los adultos. Jugaban mucho a las bodas y a los funerales, ceremonias que veían con tanta frecuencia que resultaban tan espectaculares. Bailaban y cantaban, pero también tenían pocos juegos organizados como los que gustaban tanto a los niños de hoy. En compañía de un niño vecino y más tarde de su hermano Santiago, a Jesús le encantaba jugar en el rincón más alejado del taller de carpintería de la familia, donde se divertían con el aserrín y los trozos de madera. A Jesús siempre le resultaba difícil comprender el daño de ciertos tipos de juegos que estaban prohibidos en el sábado, pero nunca dejó de conformarse a los deseos de sus padres. Tenía una capacidad para el humor y los juegos que pocas veces se podía expresar en el entorno de su época y de su generación, pero hasta la edad de 14 años, la mayor parte del tiempo estaba alegre y de buen humor. María tenía un palomar en el tejado del establo contiguo a la casa, y a los beneficios de la venta de palomitas los utilizaban como fondo especial de caridad que Jesús administraba después de deducir el diezmo y haberlo entregado al empleado de la sinagoga. El único accidente verdadero que Jesús sufrió hasta ese momento fue una caída por las escaleras de piedra del patio trasero que conducían al dormitorio con techo de lona. Sucedió en julio, durante una tormenta de arena inesperada procedente del este. Los vientos cálidos con ráfagas de arena fina soplaban por lo general durante la estación de las lluvias, particularmente en marzo y en abril. Una tormenta de este tipo era totalmente inesperada en el mes de julio, cuando se desencadenó la tormenta. Jesús estaba jugando como tenía costumbre en el tejado de la casa.
porque durante una gran parte de la temporada seca este era su lugar de juego habitual. La arena lo cegó mientras bajaba las escaleras y cayó. Después de este accidente, José construyó una balaustra a ambos lados de la escalera. No había manera de prevenir este accidente. No se trató de una negligencia imputable a los guardianes temporales intermedios, uno primario y otro secundario, asignados a la custodia del muchacho. También se podían culpar al serafín guardián, que no cumplió con su cometido. Sencillamente no se pudo evitar. Pero este ligero accidente ocurrió mientras que José estaba en Endor. Ocasionó una ansiedad tan grande en la mente de María que trató de manera poco razonable de mantener a Jesús pegado a ella durante varios meses. Literal, literal, de verdad, literal. No había manera de prevenir este accidente. ¿Ok? Ok. Las personalidades celestiales no intervienen arbitrariamente en los accidentes materiales, que son acontecimientos comunes de naturaleza física. En las circunstancias ordinarias, solo las criaturas intermedias pueden intervenir sobre las condiciones materiales para salvaguardar a las personas, hombres o mujeres, con un destino determinado. Incluso en las situaciones especiales, estos seres solo pueden actuar así, de conformidad con las órdenes específicas de sus superiores. Es decir, si ustedes en un momento dado llegan a tener un accidente, no le echen la culpa a nadie, ese accidente fue inevitable. Y no es que sus guías espirituales no hayan estado a cargo de su cuidado, sino simple y sencillamente que hay muchos acontecimientos que pasan en nuestra vida precisamente como un aprendizaje externo, alterno inclusive a la educación que van a recibir a través de su primera infancia. Entonces, este no fue más que uno de los numerosos accidentes menores que le ocurrieron posteriormente a este joven intrépido e investigador. Si piensan en la niñez y en la juventud normales de un muchacho dinámico, tendrán una idea bastante buena de la carrera juvenil de Jesús y casi podrían imaginar la cantidad de ansiedad que causó en sus padres, en particular a su madre. José, el cuarto hijo de la familia de Nazaret, nació la mañana del miércoles 16 de marzo del año 1 después de Jesucristo. Los años de escuela en Nazaret. Jesús tenía ahora 7 años, la edad en que se suponía que los niños judíos empezaban su educación normal en las escuelas de la sinagoga. Por consiguiente, en agosto de este año comenzó su memorable vida escolar en Nazaret. El muchacho ya leía, escribía y hablaba con soltura los idiomas, el arameo y el griego. Ahora tenía que imponerse a la tarea de aprender a leer, escribir y hablar de la lengua hebrea. Estaba realmente impaciente por empezar la nueva vida escolar que se le abría ante él. Durante 3 años, hasta que tuvo 10, asistió a la escuela primaria de la sinagoga de Nazaret. Durante estos 3 años estudió los rudimentos del libro de la ley, tal como estaba redactado en lengua aramea. Durante los 3 años siguientes estudió en la escuela superior y memorizó por el método de la repetición en voz alta las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Se graduó en esta escuela de la sinagoga cuando tenía 13 años. Y los dirigentes de la sinagoga lo entregaron a sus padres como un hijo del mandamiento ya educado. En adelante, un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho a asistir a la Pascua en Jerusalén. En consecuencia, este año participó en su primera Pascua.
La sinagoga de Nazaret poseía un ejemplar completo de las escrituras en hebreo. Hasta los 12 años, lo único que estudiaban eran las escrituras. En los meses de verano, las horas escolares se reducían considerablemente. Jesús se convirtió muy pronto en un experto en hebreo, siendo un hombre joven. Cuando ningún visitante eminente se encontraba ocasionalmente en Nazaret, se le pedía a menudo que leyera las escrituras hebreas a los fieles reunidos en la sinagoga para los oficios regulares del sábado. Por supuesto, las escuelas de la sinagoga no tenían libros de texto. Para enseñar el chazán, efectuaba una exposición de los alumnos, repetían el unísono después de él cuando tenían acceso a los libros escritos de la ley. Los estudiantes aprendían su lección leyendo en voz alta y repitiendo constantemente. Además de su educación oficial, Jesús empezó a tomar conciencia y contacto con la naturaleza humana de todos los rincones del mundo, ya que por el taller de reparaciones de su padre pasaban hombres de muy diversas nacionalidades o países. Cuando tuvo más edad, se mezclaba libremente con las caravanas que se detenían cerca de la fuente para descansar y comer. Como hablaba muy bien el griego, tenía pocos problemas para conversar con la mayoría de los viajeros y conductores de las caravanas. Nazaret era una etapa en el camino de las caravanas y una travesía para los viajes. Una gran parte de la población era gentil. Al mismo tiempo, Nazaret era bien conocida como centro de interpretación liberal de la ley tradicional judía. En Galilea, los judíos se mezclaban más libremente con los gentiles que en Judea. De todas las ciudades de Galilea, los judíos de Nazaret eran los más liberales en interpretar las restricciones sociales basadas en el miedo a contaminarse, por estar en contacto con los gentiles. Esta situación dio origen a un dicho corriente en Jerusalén. De todas las ciudades de Galilea, los judíos de Nazaret eran los más liberales en interpretar las restricciones sociales basadas en el miedo a contaminarse, pero estar en contacto con los gentiles, esta situación dio origen en dicho corriente en Jerusalén. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era tierra de sanadores. Era famoso por generar sanadores, no profetas, sino sanadores, o sea, médicos. Jesús recibió su enseñanza moral y su cultura espiritual principalmente en su propio hogar. La mayor parte de su educación intelectual y teológica la adquirió del chazán, pero su verdadera educación, el equipamiento de mente y corazón para la prueba real de afrontar los diferentes problemas de la vida, la obtuvo mezclándose con sus semejantes. Esta asociación estrecha con sus semejantes jóvenes y viejos, judíos y gentiles, le proporcionó la oportunidad de conocer a la raza humana. Jesús era muy instruido en el sentido de que comprendía a fondo a los hombres y los amaba con devoción. Durante todos sus años en la sinagoga fue un estudiante brillante, con una gran ventaja, puesto que conocía bien 3 idiomas. Con motivo de la finalización de los cursos de Jesús en la escuela, el chazán de Nazaret comentó a José que temía haber aprendido más de las preguntas penetrantes de Jesús que lo que había sido capaz de enseñarle a este muchacho. En el transcurso de sus estudios, Jesús aprendió mucho y obtuvo una gran inspiración de los sermones regulares del sábado en la sinagoga. Era costumbre solicitar a los visitantes distinguidos que se detenían el sábado en Nazaret
que hablaran en la sinagoga a medida que crecían. Jesús escuchó los puntos de vista de muchos grandes pensadores de todo el mundo judío, y también a muchos judíos poco ortodoxos, puesto que la sinagoga de Nazaret era un centro avanzado y literal del pensamiento de la cultura hebrea. Al ingresar en la escuela a los 7 años, por aquella época los judíos acababan de sacar una ley sobre la educación obligatoria. Era costumbre que los alumnos escogieran su texto de cumpleaños, una especie de la regla de oro que los guiará a lo largo de sus estudios y sobre la cual muchas veces contenían que veces tenían que disertar en el momento de graduarse a la edad de 13 años. El texto que Jesús escogió estaba sacado del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para traer la buena nueva a los mansos, para colapsar a los afligidos, para proclamar la libertad a los cautivos y para liberar a los presos espirituales. Nazaret era uno de los 24 centros sacerdotales de la nación hebrea, pero el clero de Galilea era más liberal que los escribas y rabinos de Judea en su interpretación de las leyes tradicionales. En Nazaret también eran más libres en cuanto a la observancia del sábado. Por este motivo, José tenía la costumbre de llevarse de paseo a Jesús los sábados por la tarde. Una de sus caminatas favoritas consistía en subir a la alta colonia cercana a su casa, de donde podían contemplar una vista panorámica de toda Galilea. Al noroeste, en los días despejados, podían ver la larga cima del monte Carmelo, deslizándose hacia el mar. Jesús escuchó muchas veces a su padre contar la historia de Elías, uno de los primeros de la larga lista de profetas hebreos que criticó a Acab y desenmascaró a los sacerdotes de Baal. Al norte, el monte Hermón levantaba su pico nevado con un esplendor majestuoso y dominaba el horizonte con casi 1000 metros de laderas superiores que resplandecían con la blancura de las nieves perpetuas. A lo largo por el este podían discernir el valle del Jordán y mucho más allá las colinas rocosas de Moab. También hacia el sur y al este, cuando el sol iluminaba los muros de mármol, podían ver las ciudades greco-romanas de las Decápolis con sus anfiteatros y sus templos presuntuosos, y cuando se desmoronaban hasta la puesta del sol, podían distinguir el oeste de los barcos de vela en el lejano Mediterráneo. Jesús podía observar las filas de caravanas que entraban y salían de Nazaret en 4 direcciones, y hacia el sur podía ver la amplia y fértil llanura de Esdraleón que se extendía hacia el monte Gilboa y a Samaria. Cuando no subían a las alturas para contemplar el paisaje lejano, se paseaban por el campo y estudiaban la naturaleza en sus distintas manifestaciones según las estaciones. La educación más precoz de Jesús, exceptuando la del hogar familiar, había consistido en tomar un contacto respetuoso y comprensivo con la naturaleza. Antes de cumplir los 8 años de edad, era conocido por todas las madres y mujeres jóvenes. Nazaret se había encontrado y hablado con él en la fuente cercana a su casa, que era uno de los centros sociales de encuentro y de habladurías de toda la ciudad. Este año Jesús aprendió a ordeñar las vacas de la familia y a cuidar de los demás animales. Durante este año y el siguiente también aprendió a hacer queso y a tejer. Cuando llegó a los 10 años, era un experto tejedor. Aproximadamente por esta época, Jesús y Jacobo, ¿quién era Jacobo? Bueno, el muchacho vecino, se hicieron grandes amigos del alfarero que trabajaba cerca del manantial, mientras observaban las
los hábiles dedos de Natán, moldeando la arcilla en el torno. Los dos decidieron muchas veces hacerse alfareros cuando fueran mayores. Nathan quería mucho a los muchachos y a menudo les daba arcilla para que jugaran, tratando de estimular su imaginación creativa, sugiriéndoles que cumplieran en la modelación de objetos y animales de diversas índoles. Y así llegamos al año 8. Este fue un año interesante en la escuela. Aunque Jesús no era un estudiante excepcional, sí era un alumno aplicado y formaba parte del tercio más avanzado de la clase. Hacía sus tareas tan bien que durante una semana al mes estaba exento de asistir a la escuela. Dicha semana la pasaba generalmente con su tío el pescador en las orillas del mar de Galilea, cerca de Magdala, o en la granja del otro tío suyo, hermano de su madre, a 8 kilómetros al sur de Nazaret. Aunque su madre se preocupaba exageradamente por su salud y su seguridad, poco a poco se iba habituando a estas ausencias fuera del lugar. Los tíos y las tías de Jesús lo querían mucho, entre ellos se produjo una viva rivalidad durante todo ese año y algunos de los siguientes. Para asegurarse de su compañía durante estas visitas mensuales, su primera estancia de una semana desde la infancia en la granja de su tío fue en enero de ese año. La primera semana de experiencia como pescador en el mar de Galilea tuvo lugar en el mes de mayo. Por esta época, Jesús conoció a un profesor de matemáticas de Damasco y después de aprender algunas nuevas técnicas aritméticas, dedicó mucho tiempo a las matemáticas durante varios años. Desarrolló un agudo sentido de los números, de las distancias y de las proporciones. Jesús empezó a disfrutar mucho con su hermano Santiago. Y al final de ese año había empezado a enseñarle el alfabeto. Jesús hizo planes este año para intercambiar productos lácteos por clases de arpa. Tenía una inclinación especial por todo lo musical. Más adelante contribuyó mucho a promover el interés por la música vocal entre sus jóvenes compañeros. A la edad de 11 años ya era un arpista hábil y disfrutaba mucho entreteniendo a la familia y a los amigos con sus extraordinarias interpretaciones y con sus hábiles improvisaciones. Aunque Jesús continuaba haciendo progresos considerables en la escuela, no todo se desarrollaba fácilmente para sus padres o sus maestros. Persistía en hacer muchas preguntas embarazosas cerca de la ciencia y de la religión, particularmente en geografía y astronomía. Insistía especialmente en averiguar por qué había una temporada seca y una temporada de lluvias en Palestina. Una y otra vez buscó la explicación de la gran diferencia entre las temperaturas de Nazaret y las del Valle del Jordán. Simplemente no paraba nunca de hacer preguntas de este tipo, inteligentes pero inquietantes. Su tercer hermano, Simón, nació la tarde del viernes 14 de abril. Nacor, un profesor de una academia rabínica de Jerusalén, vino en febrero a Nazaret para observar a Jesús después de haber realizado una misión similar en casa de Zacarías. ¿Observando a quién? A Juan. Cerca de Jerusalén, vino a Nazaret por insistencia del padre de Juan. Aunque al principio le disgustó un poco la franqueza de Jesús y su manera
nada convencional de relacionarse con las cosas religiosas. Lo atribuyó a que Galilea estaba lejos de los centros de instrucción y de cultura hebreos y aconsejó a José y María que le permitieran llevarse a Jesús a Jerusalén, donde tendría las ventajas de la educación y de la enseñanza en el centro de la cultura judía. María estaba casi decidida a dar su consentimiento. Estaba convencida de que su hijo mayor iba a ser el Mesías, el libertador de los judíos. José dudaba. Él también estaba persuadido de que cuando Jesús creciera sería un hombre del destino, pero estaba profundamente inseguro en cuanto a cuál sería ese destino. Pero nunca dudó realmente de que su hijo tuviera que realizar alguna gran misión en la tierra. Cuanto más pensaba en el consejo de Nacor, más dudaba de la sabiduría de este proyecto de estancia en Jerusalén. Debido a esta diferencia de opinión entre José y María, Nacor solicitó permiso para someter todo el asunto a Jesús. Jesús escuchó con atención y habló con José, con María y con un vecino, Jacobo, el albañil, cuyo hijo era su compañero de juego favorito. 2 días más tarde, les manifestó que había diferencias de opinión entre sus padres y sus consejeros, y aunque no se manifestó que había diferencias en ellos, consideraba cualificado para asumir la responsabilidad de tal decisión, porque no se sentía fuertemente inclinado ni en un sentido ni en otro. Estas circunstancias había decidido finalmente hablar con su padre, que está lejos en el cielo. En estas circunstancias había decidido finalmente hablar con mi padre, decía él, que está en los cielos, y aunque no estaba totalmente seguro de la respuesta, sentía que debía más bien quedarse en casa con su padre y con su madre, añadiendo, ellos que me quieren tanto, serán capaces de hacer más por mí y guiarme con más seguridad que unos extraños que solo pueden ver mi cuerpo y observar mi mente, pero que difícilmente pueden conocerme de verdad. Todos se quedaron maravillados y Nacor comprendió su camino de regreso a Jerusalén. Pasaron muchos años antes de que se volviera a considerar la posibilidad de que Jesús se fuera de su hogar. Y pues así, en esa forma, Jesús quedó listo para empezar la segunda etapa de su vida. Y esa etapa, este es Nacor, acá está José, ¿sí? Acá está el vecino, este es Jesús. Acá está, ¿quién cree? Judas Iscariote, y acá están los hermanos de Jesús. Qué familia, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar que Judas Iscariote iba a estar siempre junto a Jesús? Siempre. Velando por su seguridad. Y lo que no podemos saber es si verdaderamente traicionó a Jesús. Mi nombre es Genaro Rocha. Soy su maestro de este curso, Lo que no te contaron de Jesús, y me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta clase número 4. Por el amor de Dios, sean felices y nos estamos viendo la próxima. Gracias. Tan tan.